Hola, soy Domingo de tu taller de bricolaje. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona o cómo podemos sacarle partido a un calibrador o pie de rey. En el mercado existen tanto digitales como analógicos o manuales. Y el que yo voy a explicar y el que yo dispongo es uno como el que estamos viendo, uno manual o analógico. Tenemos una parte móvil, la que estoy moviendo, y una parte fija. En la parte fija tenemos unas medidas en la parte inferior en centímetros, bueno, en milímetros, y la parte superior en pulgadas, mientras que la parte móvil dispone de unas medidas en milímetros, pero serían fracciones o décimas de milímetro. Y lo que estoy ahora apretando es un prisionero o una perilla para, una vez que tenemos la medida, apretar esa perilla y ya no perder esa medida para luego, a simple vista, mirar qué medida estamos tomando. Y en la parte inferior, ahora lo veremos, ahí tendremos el medidor de profundidad. Vamos, en definitiva, con un calibrador podemos medir medidas internas de un tubo, por ejemplo, medidas internas, medidas externas y profundidades. También podemos medir longitudes. En esa parte ahí trasera del calibrador también podemos tomar algunas medidas. Ahora lo vamos viendo a medida que pase el vídeo con ejemplos, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador o pie de rey. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente. En el analógico nosotros visualmente tenemos que tomar y leer la medida, mientras que en el digital hay una pantallita donde aparece la medida exacta que nos lo dará el propio calibrador. Entonces, evidentemente, es mejor el digital, pero se prestará menos a errores, siempre y cuando esté bien calibrado. Vale, comenzamos con un ejemplo. Vamos a tomar la medida o el diámetro externo a este tubo, lo colocamos en la mordaza inferior del calibrador y lo sujetamos con la perilla para no perder la medida. Y bueno, la medida sería el cero de la parte móvil está en el 35, ¿no? Entre el 30 y 40, la mitad, el cero del 35, pero no es justo. Camina un poco hacia adelante, con lo cual es 35 con algo. El algo es uno de estos números que tenemos aquí en la regla móvil, el 1, el 2, el 3, el 4, uno de esos números o fracciones de esos números tiene que coincidir esa rayita con la rayita de la regla fija. Y sería el decimal. ¿Me explico? Con lo cual tenemos 35,2, ¿no? En este caso visualmente aparece que el 2 coincide, de la rayita del 2 coincide con la rayita de la de arriba. Con lo cual sería 35,2 milímetros. La medida del diámetro externo de este tubo que hemos tomado como ejemplo o referencia. La verdad que no es complicado usar el calibrador, es bastante sencillo, solamente hay que tener en cuenta un par de detalles y es una herramienta que nos permitirá tomar medidas con precisión en caso de que lo necesitemos. Ahí lo tenemos. Estoy marcando con el dedo que el cero está en el 35 y luego tenemos que ver en qué lugar uno de estos números de las rayitas inferiores coincide con el superior para tener esa décima fracción de milímetro que nos hace falta para obtener la medida con precisión. Ahora vamos a tomar el diámetro interno de este tubo. Para eso soltamos el prisionero o la perilla. Y ahí lo tenemos, colocamos en la mordaza superior, abrimos hasta que toca con las paredes y cerramos o trancamos el prisionero o la perilla. Y ahí tenemos la medida. En este caso sería el cero de la regla inferior coincide con el 30, con lo cual tenemos 30 milímetros. Y ahora tenemos que ver qué número, que en este caso es el 2, ya lo estamos viendo, yo lo estoy señalando con el dedo, el 2 de la parte móvil de los milímetros, de la décima de milímetro, coincide con la parte con la rayita de la parte inferior, con lo cual tenemos que mide 30,2 milímetros. Y ya ahora por último vamos a tomar la profundidad, en este caso es la longitud del tubo, ¿no? Para ello apoyamos en un lateral, ahí lo tenemos, en un lateral de la trasera del calibrador y estiramos lo que es el medidor de profundidad. Y esa medida es la que nos dará que tiene de profundidad, en este caso de longitud, el tubo. Que se usa bien para medir profundidades, pero bueno, en este caso voy a usarlo como un ejemplo, que suponiendo que eso sea una profundidad que quiero tomar. Y bueno, la medida, ahí lo tenemos. Sería 45, ya que el 0 está entre el 40 y el 50, concretamente en la mitad, 45. Y ahora tenemos que ver qué rayita de las fracciones o décimas de milímetro coincide con la rayita arriba, que sería también el 2, ¿no? El 2, ahí lo tenemos. Sería
45,2. Sería la profundidad de este tubo que hemos tomado como ejemplo o referencia. Y por ahí también podemos tomar, ahí lo tenemos, lo apoyamos ahí, y podemos tomar la longitud o cualquier, por ejemplo, en este caso sería la longitud del tubo. Podemos tomarlo ahí, una medida, pues, no sé, la altura de un escalón, no sé, ya eso ya depende cada uno que le dé el uso que necesite, pero que también podemos tomar medidas en esta parte trasera del calibrador. Buen día, jóvenes, bienvenidos a un laboratorio más de la clase de física elemental. Este día vamos a trabajar con el tema de mediciones, un tema que ustedes ya desarrollaron con su maestro, ¿verdad? Y han avanzado mucho sobre él. En este caso vamos a trabajar con un instrumento que nos hace mediciones muy precisas, ¿verdad? El cual se llama el pie de rey. Ya nosotros en nuestro laboratorio anterior hablamos un poquito sobre este instrumento, ¿verdad? Y para qué servía. El día de hoy vamos a aprender un poquito de cómo utilizarlo. Primeramente vamos a darle lectura a lo que es la práctica de laboratorio. Dice práctica de laboratorio número 2, mediciones. Tenemos como objetivo para este día conocer cómo se miden las longitudes pequeñas con mayor precisión mediante el uso del pie de rey. El pie de rey, que ya nosotros lo conocimos en el laboratorio anterior, es este instrumento que está acá, ¿verdad? Y que nos sirve para hacer mediciones precisas y más exactas, con un margen de error mínimo, ¿verdad? Este instrumento está capacitado para que nosotros cometamos los márgenes de error mínimos, o sea, que casi no se den los errores, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Tenemos que calcular la incertidumbre de las mediciones elaboradas. Una vez que hayamos hecho las mediciones utilizando el pie de rey, ¿verdad? Y la regla, que es el otro instrumento que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a ser capaces de poder encontrar las incertidumbres, que también es un tema que ya desarrollaron en clase con su maestro, ¿verdad? Entonces ya conocemos cómo encontrar las incertidumbres. La incertidumbre es ese margen de error, ¿verdad? Que también le podemos llamar error absoluto o error relativo. Dentro de los materiales que vamos a necesitar para el día de hoy está un pie de rey, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es este instrumento. Una columna de madera o metal, vamos a utilizar esta columna de madera. Y dice otros materiales con los que pueda medir longitudes. En este caso, ¿verdad? Vamos a utilizar una moneda, ¿verdad? Que en su casa, pues usted en su momento va a trabajar con ella. Y también tengo aquí en la mesa una tuerca, ¿verdad? Porque antes de comenzar a utilizarlo, ¿verdad? Quiero que lo conozcamos un poco, ¿verdad? Este es el pie de rey, ¿verdad? Viene siendo, si ustedes se fijan, tiene aquí una graduación en centímetros y en pulgadas. Es como una regla, ¿verdad? Nada más que las mediciones las va a hacer con un poquito más de exactitud. Tiene dos pinzas en la parte de abajo que nos sirve para encontrar ya sea las longitudes o los diámetros externos, o sea, longitudes o diámetros por la parte de afuera. Y también están estas pequeñas pinzas que están en la parte de arriba, ¿verdad? Que son para encontrar diámetros, longitudes, ¿verdad? Internos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera encontrar el diámetro interno que tiene la tuerca, lo usaríamos con las pinzas que están hacia arriba, ¿no? Okay. Tenemos un carrito que es el que me ayuda a mover la escala de un lado hacia otro. Y aquí adentro, ¿verdad? Tenemos en esta parte de aquí de abajo una escala más pequeña que va de 0 a 10. Esta escala es la que le vamos a llamar nonio, ¿verdad? Esta pequeña reglita, ¿verdad? Que tiene un espacio de 10 números, es a la que le llamamos el nonio. Vamos a comenzar con nuestra práctica. Dice en el procedimiento, la forma de obtener la medida es la siguiente. Colocamos la pieza a medir sobre la pinza. En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar el día de hoy, aquí en el laboratorio, con el cilindro de madera. Y vamos a encontrar el diámetro externo que tiene este cilindro de madera, ¿verdad?
Si observamos en la parte de abajo hay dos columnas, está la columna, está la columna 1 y la columna 2. En la columna 1 dice objeto número 1, columna de madera, que es con la que estamos trabajando ahorita. Pero aparecen la longitud de la medida, o sea, la medida hecha, y aparece 1, 2, 3. Aparecen 3 columnitas ahí, ¿verdad? Horizontales, que es donde vamos a colocar la medida. ¿Qué significa eso? Que la medida no solamente la va a hacer una persona, la vamos a hacer entre 3. En este caso, ¿verdad? Para poder hacer la medida, coloco de esta manera que la regla quede al frente de mis ojos y utilizando la regla de arriba y la regla de abajo, que es el nonio, ¿verdad? Hacemos una aproximación de cuántos centímetros, milímetros, ¿verdad? Y cuánta fracción de milímetro nos hace falta. Tomando en cuenta, observando lo que es la regla, ¿verdad? Observamos los centímetros, repito, los milímetros y las milésimas ahí del milímetro, ¿verdad? Que es el que vamos a tomar con el nonio. Una vez hechas estas mediciones, ¿verdad? Vamos a pedirle, ahorita yo ya hice la mía, ya tengo la medida, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Pedimos colaboración en este caso por la cuestión del tiempo. Ya nosotros ya tenemos las medidas, nos ha colaborado la profesora Iris, que en estos momentos nos está ayudando con la grabación, y también el profesor Gustavo, que nos facilitó también su medida, ¿verdad? O sea que hicimos la medición entre 3, primero la hice yo, luego la hizo la profe Iris y por último el profesor Gustavo, obteniendo los siguientes resultados que ahorita vamos a ver en la pizarra. Bueno, jóvenes, ya tenemos entonces las 3 medidas hechas por los 3 profesores, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí tenemos ya la tabla número 1, que es la misma que ustedes tienen ahí en el material, ¿verdad? Ya nosotros pues se la damos ya con las cantidades, ya está hecha, ¿verdad? El trabajo de ustedes va a consistir en llenar la que tienen ahí en su material. Entonces aquí tenemos la medida número 1, que fue la que fue realizada por mi persona, ¿verdad? A mí me dio una medida, o yo observé, ¿verdad? Una medida de 2.23 centímetros, en el caso de la columna de madera. La profesora Iris, que fue la segunda participante, ¿verdad? Obtuvo 2.14 centímetros, y el profesor Gustavo, que fue el que nos colaboró, de 2.16 centímetros. Entonces ya tenemos aquí las 3 medidas hechas por cada uno de nosotros. Ahora nos pide en el siguiente procedimiento, nos dice que encontremos el promedio. Para encontrar el promedio, ¿verdad? Vamos a tomar las 3 medidas que hicimos, la número 1, la 2 y la 3, que son las que están acá, y las vamos a sumar. Entonces sumamos las 3 medidas y eso nos da 6.53 centímetros. Luego dice que ese promedio lo vamos a dividir entre 3, ¿verdad? Esa sumatoria, la dividimos entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque fuimos 3 personas las que hicimos la medición. Si hubiésemos sido 2, pues sería entre 2. Si hubiésemos sido 4, pues sería entre 4, ¿verdad? Pero en este caso somos 3, entonces lo dividimos entre 3. Al hacer la división nos da 2.18 centímetros. Este sería el resultado del promedio obtenido de las 3 medidas. ¿Qué hacemos ahora con este promedio? Bueno, la teoría nos dice, ¿verdad?, que este promedio que nos dio acá, nosotros lo vamos a restar de cada una de las medidas que ya se habían hecho inicialmente, ¿verdad? ¿Cuál fue la medida número 1? 2.23. Entonces 2.23 centímetros lo vamos a restar con el promedio, que es 2.18 centímetros. Y eso nos da 0.05 centímetros. Aquí estamos encontrando la incertidumbre, que es ese margen de error que nosotros cometemos cada vez que hacemos una medición. Luego hacemos lo mismo con la segunda medida, ¿verdad? La segunda medida, según la tabla, nos dice fue 2.14 centímetros. Entonces restamos 2.14 centímetros menos 2.18 centímetros, que es el promedio, y eso nos da un margen de error de 0.04 centímetros. Luego hacemos lo mismo con la tercera,
2.16 centímetros menos 2.18 centímetros nos da 0.02 centímetros, ¿verdad? Aquí pues lógicamente nos tendrían que dar valores negativos, ¿verdad? Pero ya sabemos nosotros que en el error absoluto, valores absolutos, ¿verdad? Los resultados siempre los vamos a tomar como positivos, ¿verdad? Por eso le colocamos estas flechitas acá, ¿verdad? Que eso nos indica que aunque sea negativo, pero como es un error absoluto, entonces lo tomamos como positivo. Entonces aquí tenemos ya las tres incertidumbres de cada una de las medidas. ¿Qué hacemos ahora con estas cantidades? Pues nos venimos nuevamente a la tabla y aquí donde dice incertidumbre vamos a colocar nosotros los tres valores, ¿verdad? El primer valor que nos dio 0.05, el segundo 0.04 y el último que es 0.02. Aquí pues podemos analizar cuál de los tres profesores que hicimos la medida cometió el menor grado de error o de incertidumbre, ¿verdad? En este caso entonces tendríamos que la persona número 3, que en este caso fue el profesor Gustavo, cometió el más mínimo error, que fue de 0.02, ¿verdad? Comparado con 0.04 y 0.05. Entonces el profesor fue el que obtuvo el menor error posible a la hora de medir. O sea que tiene muy buenos ojos, ¿verdad? Mejores que los de los otros dos. Entonces 0.02 sería el margen de error hecho por el profesor y que fue el que cometió menos errores. Con esto terminamos entonces lo que es la primera tabla o la tabla número 1, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tabla número 2. En la tabla número 2, ¿verdad? De su material que usted tiene en su mano, ¿verdad? O que ya tiene en su cuaderno, tenemos la tabla número 2. En la tabla número 2 nos dice que vamos a trabajar con una moneda. Estamos ya aquí en nuestra mesa con los materiales, ¿verdad? Para llenar nuestra segunda tabla, que es lo que está en el material. Para llenar nuestra segunda tabla vamos a utilizar una moneda. Yo voy a utilizar una moneda de 10 centavos, que es la que tengo acá, ¿verdad? Y también voy a utilizar una regla, ¿verdad? Aquí tenemos la regla. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo que usted va a hacer? Entonces usted va a venir, va a tomar la moneda y va a encontrar, partiendo desde 0 centímetros, ¿verdad? Va a encontrar el diámetro de esta moneda, va a medir su diámetro, ¿verdad? Y el resultado que le dé usted lo va a colocar en la casilla número 1. Luego va a llamar a uno de sus parientes que esté más cerca ahí de usted, ya puede ser su papá, su mamá, su hermano, su tía, ¿verdad? La persona que esté ahí cerca de usted la va a llamar y le va a decir, hágame un favor, mídame la longitud del diámetro de esta moneda, ¿verdad? Entonces esa persona le va a medir y le va a dar la segunda medida, ¿verdad? Luego vuelve a hacer lo mismo con una tercera persona. Recordando que la segunda persona y la tercera persona no tienen que saber, o por lo menos comunicarse la medida, ¿verdad? Sino hasta el final para evitar que se vuelva a repetir el mismo número, ¿verdad? Y si se repite, pues lo colocamos, no hay problema, ¿verdad? Entonces medimos el diámetro. Estas medidas ustedes las van a ir colocando en la tabla número 2 que tienen en su material de trabajo. Y luego pues hay unas preguntitas, ustedes van a dar respuesta a esas preguntas. Y con eso culminamos nuestra práctica del día de hoy. Esperamos que les haya servido de mucho, que hayamos aprendido un poco sobre el nuevo instrumento que conocieron, que es el pie de rey, ¿verdad? Y que pongan en práctica la utilización de la regla, ¿verdad? Como instrumentos, de medición. Un placer, hijo, los veo en la próxima.